Buen día, ¿cómo están? Entonces, hoy vamos a hacer este hackathon, que es una idea que se me ocurrió de haber estado ahí en España, que hacían hackathons de todo, le ponen hackathon a cualquier cosa. Originalmente hackathon era bien de software, para desarrolladores web, más que nada, no es de hackers. Pero bueno, la idea es que haces un encuentro intensivo sobre un tema, ¿sí? Donde obviamente tiene que haber algo de software, ¿bien? Pero no necesariamente es para hacer una página web o que se o hackear a la CIA, no sé, ¿no? Entonces, bueno, entonces se me ocurrió ponerle hackathon de estructuras y es un tema un poco pendiente del año pasado. Eh, la verdad que resultó, es bastante, bueno, tiene varios niveles, ¿sí? Vamos a ver en un nivel muy sencillo. Hay varios niveles en este tema, como más o menos les voy a contar. Vamos a ver el más sencillo de todo. Vamos a considerar barritas que son rígidas, elásticas y que estamos realizando pequeñas deformaciones, ¿no? Sí, no estamos haciendo no vamos a tener en cuenta grandes deformaciones. Igual en el curso no lo vamos a ver nunca. Es un tema avanzado porque requiere toda una parte especial de optimización no lineal. Pero podríamos considerar que si tenemos tiempo esta tarde lo podemos intentar. ¿Qué pasa si tenemos un material no lineal? Ahora vamos a hacer toda la explicación como si fueran barritas elásticas. Bien, elásticas dadas por la ecuación de Hooke. Bien, por la ley de Hooke. Bueno, entonces vamos para allá. Y vamos a ver entonces este método en estructuras, bueno, hiperestáticas o indeterminadas, en 2D y 3D. Bien, vamos a ver que en realidad desde cara al código es indistinto que sea 2D o 3D. La parte que hace el cálculo puro y duro, digamos. ¿Bien? Obviamente hay todo un envoltorio de preprocesado y de postprocesado que va a ser diferente. Y es un código bastante sencillo, en este caso. Bueno, entonces tenemos estos 6 temas, los primeros son los más largos, ¿sí? Y los últimos los vamos a hacer esto que les comenté previamente, esta clase la vamos a partir en dos, al menos dos partes. En la primera parte vamos a ver todo, de los cuales los últimos puntos ya nos vamos a salir de esta presentación y vamos a ir a un PDF que les voy a pasar el link que está puesto ahí, donde está el código este desarrollado por un francés de una École Polytechnique, creo que es, de artes o algo así, bueno, no hay que buscarlo, de París, Francia. Y lo que hice yo fue agarrar ese código, modificarlo un poco y hacer ejemplos, ¿sí? ¿Sí? Bien, bueno, entonces, ¿cuándo comienza esto? Bueno, entonces, que en este hackathon, medio que se los anticipaba, aquí vamos a ver, o sea, podemos calcular esta estructura, que creo que se las he pasado, y estaba en el vídeo, ¿sí? Bueno, ya un poco les conté toda esta historia, y donde nos vamos a, además o sea, finalmente podemos hacer una estructura en 3D, donde, bueno, podemos visualizar el tamaño de estas barras, ¿sí? Eh, las cargas que estamos aplicando. O sea, este es el post-procesado. Lo que pasa es que vos al final en el post-procesado creo que es algo que es interesante a todos porque a mí, por ahí como o sea, ahora cuando lo hice era lo que menos me interesaba, pero me di cuenta, por ejemplo, que si quiero convencerlos a ustedes que es algo interesante, que es divertido, al final gastás bastante energía en esta parte de mostrar los resultados, ¿bien? Porque, como lo dijo nuestro amigo Megamente, la diferencia entre un villano y un supervillano es la presentación. Bien, entonces esta parte, aunque parezca que no es tan importante, ustedes el día de mañana van a querer defender una idea delante de otras personas, colegas, jefes, o a alguien le van a querer vender algo. Y entonces, bueno, ahí hay un esfuerzo que uno tiene que poner en cómo lo muestro y lo muestro de una forma que no desluzca todo el trabajo que vos has hecho antes, ¿no? Y el conocimiento que implica hacerlo. Entonces creo que para eso está bueno el Paraview, dentro de las cosas, es gratis, ¿sí? Pero tiene mucho soporte y lo usan en instituciones muy importantes y tiene mucha gente atrás, ¿sí? Eso no lo ha hecho una persona. Y no lo ha hecho en un año tampoco, o sea, yo creo que ya debe llevar como 20 años de desarrollo. Bueno, entonces al final nosotros hacemos los cálculos en Octave, van a ver que es muy sencillo, y lo podemos visualizar en Octave, que al final me gustó mucho más que MATLAB, la parte 3D. Esto no sé si han estado probando, pero yo me sorprendí, porque claro, Octave es gratis. Y lo exporto todo a Paraview. Entonces en Paraview podemos ver las barritas con sus diferentes tamaños. Los colores acá indican la fuerza sobre las barras, entonces nos interesa si están en tracción o en compresión. Como podemos tener esto que estoy mostrando acá con el mouse, que son estas barras, usar diferentes colores para los diferentes campos.
estas son las cargas aplicadas. Acá no lo puse, pero también podemos calcular las reacciones, ¿sí? Que en este caso serían los soportes. Acá ya está deformado, está magnificado por 50, creo que era. Y podemos, bueno, si ven el vídeo, hacer vistas de arriba, del costado, etc. Creo que puede ser muy interesante. Podemos hacer una película muy sencilla que es rotarlo, por ejemplo. Bueno, eso creo que está al alcance de la mano, es muy simple, lo pueden usar para, incluso cuando tengan que dar ustedes defender en alguna materia, algún curso, o incluso en su proyecto final, porque es un vídeo, pueden hacer un vídeo o una presentación que dura muy poco tiempo, pero claro, siempre luce, ¿no? Y es llamativa. Y en su área, bueno, todo lo que sea visualización en 3D, saben que es algo de ingeniería mecánica que se emplea todo el tiempo, ¿ven? Y bueno, es verdad, sí, yo sé que hay otras cosas, pero son diferentes objetivos. Esto es para visualizar nada más, no hace cálculos, ¿sí? Bien. Y bueno, y esto es lo que vamos a ver hoy. Sigo. Y en la tarde la idea es que, bueno, además de los cálculos que vamos a hacer en Octave, ¿sí? La idea es que podamos exportar alguna estructura 3D, hay un ejercicio ahí, y visualizarlo en ParaView, y bueno, ahí si tienen dudas se las despejaremos. Bien, bueno, entonces, esto es un breve, bueno, entonces lo voy a ir leyendo. El método matricial, a ver, déjenme probar una cosa, por favor. Bien. El método matricial de la rigidez, también denominado método directo de la rigidez, ya vamos a ver por qué, se originó en el campo de la aeronáutica. Bien, eso quiero que les quede de lo que les voy a contar, por ahí son los puntos más importantes. Los investigadores consiguieron entonces aproximar el comportamiento estructural de las partes de un avión mediante ecuaciones simples, pero que requerían grandes tiempos de cálculo. Eso fue en los orígenes. Con la llegada de los ordenadores modernos, estas ecuaciones se empezaron a resolver de forma rápida y sencilla. Y pasó a una nueva generación. ¿Sí? Esto es muy interesante. Después ahí está el link. Cuando vean el PDF, si le dan clic. Carlos Felipa es un cordobés que en los 60, me imagino que por los 60 se fue a Estados Unidos, hizo el doctorado en Berkeley y ya se quedó. Y trabajó también en Boeing, ¿sí? No sé, debe ser emérito, debe estar jubilado o cerca. O bueno, más que jubilado ya. Pero bueno, muy interesante la época quizás dorada de la tecnología en Argentina. Bien. Entonces, las principales contribuciones, entonces mucho de lo que les cuento ahora va a salir de ese trabajo que es mucho más largo y es interesante. Tenía otro también por ahí de un indio que habla de elementos finitos, pero es interesante para ver cómo se conectan y dónde surgen las cosas y en qué épocas y todas las dificultades que hay, ¿no? O sea, los que les voy a contar ahora, obviamente, aunque sea simple, en su momento llevó décadas de desarrollo, ¿sí? Y hoy vamos a hacer cálculos que la verdad que en su momento eran impensables, ¿sí? Porque no tenías la computadora con el poder de cálculo que tiene hoy, o quizás el lenguaje incluso, ¿no? Bien, entonces, esto se realizó en tres grandes hitos, desde 1930 a 1970, ¿sí? Que es cuando se consolida y pasamos a la siguiente, a the next generation, ¿bien? Que sería elementos finitos, como lo conocen quizás más hoy, que también ya empieza a quedar obsoleto y hay otras cosas. Bueno, entonces, Filipa lo denomina esto, que tiene él lo ve como si fuera una obra de arte, donde tiene tres partes. Entonces, la primera es Creation, ¿sí? El primer acto. Los orígenes entonces del análisis estructural matricial, que le vamos a llamar MSA, ¿sí? Porque son siglas de las palabras en inglés. Entonces se remontan al grupo de aeroelasticidad del Laboratorio Nacional de Física, NPL, en Teddington. Bueno, hoy parte de Londres, ¿sí? Collar y Duncan trabajaban ahí, y es en los 30 que empezaron a publicar una serie de trabajos, que eran los primeros, con la representación y terminología para sistemas matriciales que se utilizan en la actualidad. Obviamente, otro gran lugar, otro centro si quieren, en ese momento de grandes desarrollos estaba en Alemania, ¿no? Que luego, bueno, si saben todo un poco de historia, la Segunda Guerra Mundial, los aviones, etcétera. O sea, obviamente había una competencia ahí, ¿no? Que se originó todo después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Todo esto que estamos hablando ahora está muy relacionado a eso. Bien. La investigación entonces aerolástica
continuó durante la Segunda Guerra Mundial, pero las restricciones en las publicaciones de 1938 a 1947, está en plena guerra, no vamos a pasar información, han hecho que estos trabajos sean difíciles de rastrear, ¿sí? Esa es un poco la conclusión de esta parte del creation. Luego viene lo que sería el unification, ¿sí? Que es entre los... que básicamente está todo relacionado con estos trabajos, que son la segunda parte, que es un avance muy importante, debido al profesor Argyris, John Argyris, que publicó una serie de artículos científicos que unificaron el método de fuerza y desplazamiento, ¿sí? Utilizando teoremas de energía dual. Van a ver. Y bueno, y lo interesante de esto es que las aplicaciones prácticas de todo este formalismo matemático que hizo Argyris no tuvieron no tuvieron repercusión en la parte aplicada, en la parte práctica, ¿sí? No obstante, sistematizó el concepto de ensamblaje de ecuaciones de sistemas estructurales a partir de componentes elementales. Es decir, que Argyris lo que sí hizo y es fundamental para todo esto es sistematizó el concepto de ensamblar componentes elementales de una estructura en un sistema de ecuaciones. ¿Y esto qué significa? Que ustedes, ¿cómo lo pueden ver? Tenemos una estructura, como vieron recién, que tiene un montón de barritas. Cada barrita es un elemento estructural y va a contribuir a todo el sistema de una cierta forma, ¿sí? Entonces, Argyris fue el que, digamos, le dio este formalismo matemático, y si bien todo esto del teorema de la dualidad no fue, y no se emplea quizás, sí sentó bases importantes de esta parte de puedo analizar componentes separados y esto lo integro en la estructura del sistema. ¿Bien? Y acá no sé por qué le llamó así, pero le llamó así, Filipa, que es el feminization, ¿bien? Eh, y que es finalmente, entonces, en noviembre del 59, fines, o sea, casi del 60, ¿bien? Turner, jefe de la Unidad Dinámica Estructural de Boeing, publicó un artículo que describe el método directo de la rigidez, que es también como se lo conoce, es muy comúnmente denominado en inglés. O sea, en inglés comúnmente le dicen DSM, ¿sí? Que sería el método directo de la rigidez en inglés. Y bueno, es como una implementación informática general y eficiente del método de elementos finitos, que por entonces estaba recién iniciándose, está en un estado embrionario y aún no tenía el nombre de elementos finitos como lo recibe hoy, ¿sí? Bien, entonces ya para 1970 el DSM había provocado la desaparición del método de fuerza clásico, ¿sí? Y se convirtió en la implementación dominante en los programas de elementos finitos a nivel de producción. O sea, no sé si son conscientes que llevar algo a nivel de producción requiere muchísimos testeos, validaciones y tiene que ser muy confiable, ¿sí? Hoy lo es. Bien. Entonces, un esquema que propone Filipa, que me parece que está bien, y es algo clásico, imagínense, Filipa esto lo escribió en el 2001 y él se recibió de doctor y terminó la carrera en los 60, 65, así que, o sea, esto obviamente es algo que está consolidado. Bueno, entonces los esquemas generales de la simulación basada en modelos, ¿sí? Por computadora se muestran en el diagrama de flujo de esta figura. Bien. Entonces, fíjense que se parece mucho a lo que hemos visto en clase, ¿bien? Que tenés un sistema físico, ¿sí? Tenés un modelo matemático idealizado, y luego que viene, ahora viene una parte que es la que requiere la computadora, que es, lo vamos a discretizar a ese modelo matemático. Nosotros llegamos siempre hasta acá, viene resistencia a materiales, ¿sí? Resolves de forma analítica y si no, no lo resolves. Bueno, entonces si vos lo discretizás ya podés resolver geometrías más complejas o problemas que tienen muchas más partes, ¿sí? Entonces tenés tu modelo discreto, que acá, digamos, le serviría el curso de métodos numéricos, sería como una base, digamos, ¿no? Y, bueno, dejémoslo. Entonces tenemos nuestro modelo discreto
Y esto vamos a resolverlo. Entonces aquí pueden haber varias partes según qué tan difícil sea ese modelo discreto o ese modelo matemático, si es lineal, si no es lineal, ¿bien? Entonces, pero sirve igual. Y en función, por eso tiene esa parte de retroalimentación acá de solution error, ¿no? Si es un modelo simple, se acaba, no tenés esto. Pero si es un modelo no lineal, bueno, tenés que quizás hacer iteraciones y replantearte cosas y a diferentes niveles, ¿sí? Si reproduce el problema que vos querés, si no, si podés, eh, o sea, si haces lo que llaman benchmark, pero también tenés lo otro que es, ¿cómo se llama? Una prueba de concepto, ¿sí? Y sobre eso, bueno, vas complejizando. Entonces esta parte, verification and validation. Pero esto, como les contaba hace rato, ya está obsoleto prácticamente, ¿sí? Esto es algo clásico, ¿sí? ¿Me están escuchando? Cada tanto digan algo, porque si no, es que saben que a veces se corta y me doy cuenta después estoy hablando solo. Este, entonces, ¿por qué creen que esto es obsoleto? ¿O qué podrían agregar? A ver, ¿cómo? A ver, les planteo otra. Ok, básicamente acá la idea es que vos tenés tu problema real, físico, y vos vas a modelizarlo matemáticamente, lo vas a discretizar y al final lo vas a resolver en la computadora y vas a verificar si esos resultados que te da finalmente tu solución, ¿bien? Tienen que ver algo con el sistema físico que hay detrás, ¿sí? Alguien creo que se conectó. ¿Qué pasó? ¿Se salió Petro? No entendí nada. Pero no la veo ahora. Bueno, ok, no sé qué pasó. Bien, seguimos. Bien, entonces tienen la idea, ¿no? Yo tengo un problema real, al final resuelvo mi problema, o sea, y verifico en algunos casos si mis predicciones tienen que ver con lo que está pasando en el laboratorio o en la, ¿cómo se llama? O en el taller o donde sea, ¿sí? O sea, básicamente vos lo que querés tener son códigos eh, que estén validados. Eso después lo buscaron en un momento, no me acuerdo, yo hace mucho que escuchaba esto, lo que pasa que querían hacer como que tuvieran un certificado de calidad, digamos, vos, bien, como que. Y eso al final, no sé si tú, creo que no, porque siempre es al final tenés que pagar más impuestos, entonces todos esquivan eso. Y fuera de Argentina, eso obviamente es mala palabra, pagar impuestos. No, bueno, sí, pero acá te meten impuestos digo, en otros lados como que más a nivel, si querés, institucional, eso hoy, ¿no? Hacer el negocio, vendelo o sea, pero un nuevo impuesto para algo, bueno, es como que es burocracia nada más y no aporta nada. La cuestión entonces es, pero bueno, básicamente vos querés tener como códigos certificados que digan, mira, si vas a calcular con, no sé, Solid Edge, este tipo de cosas funciona genial, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, entonces les estoy contando que eso ahora está obsoleto. Nico Cosato, ¿le podrías describir a Petro a ver si quiere qué pasó, si se va a volver a conectar o algo? Porque no quiero avanzar mucho. Si no avanzo y ya está, no le esperamos. Ah, si no nos puede seguir por el celular, nos puede seguir. Si no nos puede seguir por el celular, porque no vamos a usar la compu ahora. Claro, que se conecte por el Meet del. Bueno, o sea, está, digamos, está obsoleto en el sentido que no se innova poco en esto hoy. O sea, no es la punta de la lanza, ¿eh? En ese sentido estoy, ¿sí? Es lo que se usa, hoy es estándar, hoy no hay. Esto hoy es parte del día a día, ¿sí? Pero de hoy hace 30 años que es eso. Fíjate que esto de Filipe es del 2001, estamos en el 2020. Y es como una revisión histórica. ¿Bien? ¿En qué creen que pueden haber innovado? Voy por ese lado. ¿O qué sería el siguiente, The Next Generation? ¿Por dónde va? O sea, hay varias, porque hay un montón en realidad. Yo estaba ahora está todo el tema de la computación cuántica, pero no entremos en eso. Este, por ejemplo, vos, en concreto, Eduardo,
y Nicolás están haciendo cosas que tienen que ver con tus modelos. La idea es que sean multiescala, ¿no? Entonces ahí ya tenés una cosa, por ejemplo, que requiere otro tipo, o sea que esta parte del mathematical model es muy complejo, ¿eh? Porque querés ver ciertos fenómenos físicos que si no, no puedes verlos. Si no tenés en cuenta que hay varias escalas en las cuales se desarrolla tu problema, a nivel, si querés, no te voy a decir atomónico, que tengas en cuenta, pero sí, imagínate, molecular, ¿bien? O microestructura, ¿sí? Vos hay ciertas cosas que no puedes describir. O que tenés muchas preguntas para hacerte y no puedes hacer todos los experimentos posibles. Entonces, por ese lado va más si quieres. Básicamente, hoy, ¿qué pasa? ¿Qué les contó Eduardo, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer en su charla? ¿Se acuerdan? O sea, ya es posible imprimir metales en 3D, estructuras complejas. Y eso aparte lo que existe es nanoprinting. O sea, puedes hacer, o microprinting. Puedes hacer, vos podés imprimir a microescala una estructura que en principio en la naturaleza no la diseñó. ¿Sí? Entonces hay toda una cuestión de diseñar materiales. Que no es que vas a hacer, desde el punto de vista química, no vas a crear un nuevo material, ¿sí? Lo que vas a hacer es crear nuevas estructuras a nivel eh, de la microestructura. Imagínate todos tetraedros o alguna estructura que a vos se te ocurra. Hoy la puedes imprimir para que un material tenga propiedades que en principio si no, no estarían presentes. ¿Sí? Entonces es diferente a esta parte acá. Es que en la dirección opuesta, ¿sí? Yo voy a diseñar en la computadora, porque ya hay muchísimas cosas que yo ya conozco y controlo, y sé cómo funciona. Entonces, yo diseño un material que quiero que tenga ciertas propiedades, y después voy, lo construyo y veo que si verifica lo que yo quería. ¿Entendés? Es como el sistema es completamente para el otro lado. No sé si me siguen la idea. Claro, vos lo que querés es que tenga ciertas propiedades. Por ejemplo, no sé si hay a muchas escalas. Hay cosas que son más grandes y por ahí los han visto con esto de que se quiere ir a Marte. ¿Bien? Entonces, por ahí los tipos te diseñan un montón de estructuras que se pliegan de muchas formas diferentes al final, porque vos que querés llevar el menor pozo posible y hacer la mayor cantidad de cosas con el menor material, ¿no? Entonces hay toda una línea de origamis profesionales, no sé si lo buscan, lo van a encontrar, donde hay libros escritos, ¿sí? Y hay gente que hace el doctorado en el MIT en esto, para que tengan una idea de, ¿bien? Cómo yo puedo, no sé, todas las estructuras que puedo crear entonces, claro, vos primero tenés como el diseño, si querés, teórico, y después buscas qué materiales te dan esas propiedades. Y si no existen, y los podrías fabricar, ¿qué características deberían tener? Porque, ¿entendés? Porque al final yo lo que quiero es esto, o sea, lo necesito. Y tenés la tecnología para hacer microestructuras, sí, hoy existe. Y cada vez la están mejorando más. Es más, hay gente, bueno, no hay gente, hay diferentes grupos que están buscando imprimir tejido, o ya lo están haciendo, por ahí lo que están buscando son órganos en realidad, ¿no? Donde entonces no necesito un donante, vengo te meto. Bueno, entonces, no sé, va un poco, entonces esto sería hoy lo moderno, digamos, ¿no? Y dentro de poco bueno, habrá otra cosa, supongo. Pero básicamente que vos diseñás algo que va a cumplir ciertas funciones, o sea, vos tenés ciertas restricciones. Entonces vos lo vas a construir vos proponés construirlo de cierta forma, optimizás la forma, las propiedades, lo que sea, y luego vas y lo construís. ¿Sí? No sé si me siguen la idea. En el otro vos tenés, o el otro vos, claro, vos fíjate, claro, el otro vos venías de que, bueno, los tipos probaban y sabían que tal puente hecho de tal forma funcionaba y no se caía y qué sé yo, y los tipos hacían experimentos que eran carísimos, son carísimos, experimentos de civil, todo esto, cualquier experimento, o voy al Tor, y bueno, igual se sigue haciendo, no es que no se hace. Fíjese que hace poco reventaron un tanque ahí de estos de, ¿cómo se llama? Lo de la empresa esta del Elon Musk, que envía cosas a Marte, a ver cuánto aguantaba, ¿no? Y le metieron presión, 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 no sé si lo vieron, hasta que revienta. Sí.
Bueno, o sea, pero eso, claro, vos no podés, eso sale carísimo, no puedes reventar 100 hasta que sabés cómo funciona. Tenés que tener un diseño y entonces vos querés hacer un intento que cumpla todo lo que vos querés y como mucho querés dos. No querés hacer como hicieron los 60 para las misiones Apolos, quemar y quemar y quemar, ¿cómo se llama? Hasta que al final tuvieron un diseño óptimo, ¿no? No sé si han visto, pero si vieron que tenían los motores solamente, sin nada más, y veían cómo se rompía y qué funcionaba y qué no funcionaba. Eso es carísimo, ¿sí? Bueno, sigamos. Eh, bueno, entonces en esto que estaba comentando, eh, entonces, bueno, históricamente entonces el antepasado de elementos finitos, que sería lo estándar hoy, es MSA, que es el Matrix Structure Analysis, y lo interesante acá, como lo cuenta Felipa, que está muy bueno, o sea, está bueno si lo quieren leer, que él habla, bueno, tenés el MSA que tiene diferentes partes, lo que sería Matrix Formulation. Él también habla mucho de que hasta este momento todo lo que era análisis matricial en realidad no se usaba mucho en el área de la ciencia, siempre se usó más cálculo tensorial, ¿sí? Y que a partir de los éxitos que hubieron, digamos, en la construcción y diseño de diferentes estructuras, se empieza a usar mucho lo que sería el análisis matricial, ¿sí? Bueno, Discrete Mathematical Model, bueno, eso ya sabemos lo que es. Y la otra parte, la otra tercera pata, sería Human Computers. Básicamente acá la gente calculaba eh, de toda la forma que se le puede ocurrir, pero no como lo hacemos ahora, ¿sí? Después voy a volver a esto. Porque hay gente que lo sigue haciendo. Bien. Entonces, pero bueno, en ese momento obviamente no había otras cosas, esto estamos hablando antes de los 50, ¿sí? Antes de 1950. Entonces, antes que existieran las computadoras, o sea, acuérdense que las primeras computadoras son de plena Segunda Guerra Mundial y se usaron sobre todo para cálculo balístico, ¿bien? Y son estas que trabajaban un montón de tipos conectando cables, eh, pero bueno, acá era todo imagínense calculadora esta que tienen ustedes del colegio, de la secundaria, ¿sí? Pero 100 veces más potente, menos potente, y bueno, y agárrense, viejo, ¿sí? A hacer un puente. Este, bueno, entonces hoy tenemos esto que sería elementos finitos, ¿sí? Que está basado en modelos matemáticos continuos. O sea, la idea es que existe básicamente es discretizar la mecánica del continuo, ¿sí? Usás esto de la formulación matricial del método directo y resolvés con computadoras modernas que son digitales. Fíjense que hace esto que ahora ni siquiera es impensable, poner Programmable Digital Computer, ¿no? Ya digital usted ni siquiera, pero antes imagínense que podía ser analógica también, ¿sí? O sea, Felipa hizo la carrera en los 60. O sea, para él no era tan loco. Es como que cuando se tenía su edad, es como cuando ustedes tengan 80 años y le digan, bueno, antes existían las computadoras digitales, pero ahora son todas cuánticas, ¿bien? ¿Sí? Bien, bueno, es un poco así, claro. Entonces, imagínate, esto lo está escribiendo alguno de ustedes dentro de 50 años. Bueno, quizá la realidad es diferente. Bien. Eh, Entonces, la transformación de este método, el MSA, desde la era anterior a las computadoras, en las primeras computadoras programables, tuvo lugar en giros tan variantes, así es como lo describe, durante un periodo de transición entre el 47, fin de la Segunda Guerra Mundial, y el 56. Bien, que como saben, hubo avances en todas las áreas de la ciencia y la tecnología durante estos años, ¿sí? Hasta que fue, continuó obviamente, ¿no? Pero cada año era un paso adelante aquí. Hasta que, bueno, ya después con la Guerra Fría sigue pero diferente, digamos, ¿no? Bueno, entonces elementos finitos comienza a sentarse, o sea, es como que había mucho conocimiento acumulado en muchas áreas y básicamente el acceso a calculadoras computadoras que te permiten hacer cálculos más rápidos, más eficientes, hizo que avanzaras en muchas direcciones. Eso ya después, eh, claro, no es tan fácil generar conocimiento nuevo, ¿no? Ya lleva mucho tiempo. Y entonces, bueno, eso ya después sigue a un ritmo que es quizás el parecido al de hoy, si bien es rápido, es fuerte, pero no fue como en esa época, ¿sí? Que aparte hubo una guerra, bueno, toda esa historia,
como que era como un capacitor, digamos, y de repente se liberó. Bien. Entonces, bueno, elemento finito se comenzó a asentar a principios de la década del 60 de una forma similar a esto que se muestra acá, y sus componentes no han cambiado desde 1970. Y es verdad, no ha cambiado mucho, ¿sí? Ya lo vamos a ver enseguida, que incluso en nuestro código los pasos que seguimos siempre son los mismos, porque al final estamos resolviendo un problema que es un problema matemático en el fondo que estamos resolviendo. Bien, entonces, en suma, ¿qué les tiene que quedar de todo esto? El método matricial de la rigidez es un método de cálculo aplicable a estructuras hiperestáticas indeterminadas de barras que se comportan de forma elástica y lineal. En realidad esto de lineal, vamos quizás, hoy si tenemos tiempo hacemos alguna no lineal, pero ya no hace falta que sean ni siquiera lineales. O sea, ya incluso esta frase es vieja, pero en principio sirve para eso. ¿Bien? El método matricial se basa en estimar los componentes de las relaciones de rigidez para resolver las fuerzas o los desplazamientos mediante un ordenador. El método directo de la rigidez es la implementación más común del método de los elementos finitos. Las propiedades de rigidez del material son compiladas en una única ecuación matricial que gobierna el comportamiento interno de la estructura idealizada. Los datos que se desconocen de la estructura son las fuerzas y los desplazamientos que pueden ser determinados resolviendo esta ecuación. El método directo de la rigidez es el más común en los programas de cálculo de estructuras, tanto comerciales como de fuente libre, ¿sí? Y obviamente nosotros hoy vamos a ver algo súper sencillo, y acá hay cosas muy elaboradas, sobre todo para hacer las primeras partes, que es armar la estructura de una forma rápida y que tenga todo lo que vos querés. Bueno, entonces, esto está sacado básicamente de Wiki. Creo que está bastante completo para tener una idea. Entonces, el método matricial de la rigidez, Wiki, consiste en asignar a la estructura de barras un objeto matemático llamado matriz de rigidez denotada por K. La matriz de rigidez relaciona los desplazamientos U de un conjunto de n puntos en RD de la estructura, llamados nodos, con las fuerzas exteriores F más R, ya vamos a ver qué son, que es necesario aplicar para lograr esos desplazamientos, siendo F las cargas externas y R las reacciones en los apoyos que vamos a poner, ¿sí? Y esto se los pongo aquí, que son las dimensiones de las variables que intervienen. K es una matriz de n por d por n por d. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Tiene n es el número de nodos y d es la dimensión, que puede, en nuestro caso será 2 o 3D. ¿Sí? U es un vector columna. F y R también son vectores columnas, de dimensión nd por 1. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, no sé si lo digo más adelante, pero bueno, si no se los adelanto, nosotros vamos a poner, por ejemplo, la fuerza. Imagínense que estamos en 2D, la fuerza 1 tiene componentes x, y, la fuerza 2 tiene componentes x, y, etc. Entonces, tu vector de fuerzas lo armas como f, x1, debajo va f, x2, perdón, f1x, f1y, f2x, f2y, f3x, f3y, ¿sí? Y los desplazamientos lo mismo. Ponemos el 1, el nodo 1 en x y en y, el nodo 2 en x y en y, vertical, ¿sí? Y esa es la forma en que entonces está todo pensado para construirlo de esta manera, ¿sí? O sea, cuando ustedes construyen los sistemas, tienen en cuenta esto que les estoy contando. Bien. Bueno, quedó que no se ve muy bien, después lo arreglo. Pero las componentes, entonces, de esta matriz son fuerzas generalizadas asociadas a desplazamientos generalizados, ¿sí? Lo que luego vamos a ver, y vamos a ver en detalle, es que básicamente la matriz esta es como son todos aquellos coeficientes que multiplican a U, que son las incógnitas, ¿bien? Entonces, la matriz de rigidez relaciona las fuerzas nodales equivalentes y desplazamientos sobre los nodos de la estructura mediante la siguiente ecuación. Es decir, tenemos nuestras fuerzas externas, las reacciones, e igual a K por U. ¿Bien? Y es un poco lo que está escrito ahí. Bueno, entonces obviamente lo que nosotros conocemos generalmente en nuestro problema, que es, conocemos las fuerzas, ¿sí? Estamos pensando en un problema que no podemos, que a mano puede ser muy complejo, ¿sí?
conocemos la fuerza, que son las cargas que queremos imponer, si es que existe alguna. Podríamos conocer algún desplazamiento impuesto sobre alguna parte, es decir, algún nodo lo vamos a mover o se va a desplazar, eso puede ser otra condición que tenemos, ya vamos a verlo más adelante también. Y bueno, conocemos el tipo de material con que estamos construyendo y las dimensiones que tiene, ¿sí? También se podría usar, que ya es más complejo, pero podríamos buscar optimizar, que también se hace, es se hace a fuerza bruta o también se puede hacer de alguna forma más metodológica, pero básicamente, bueno, ¿qué tamaño debería tener? Eh, si vos tenés la estructura, bueno, ¿cuáles son los valores óptimos, si querés, del material que tenés que usar? O sea, módulo LAN, etc. Y, qué tipo de barra tengo que usar para que cumpla mejor con lo que yo quiero, ¿sí? Que eso sería más tipo fuerza bruta. Pero después también tenés cosas tipo que te dicen, si yo quiero obtener tal comportamiento de una estructura, bajo ciertas cargas y con ciertas restricciones, imagínate de formas o de tipo de barras que se pueden emplear o qué sé yo, bueno, que te propongan las posibles soluciones, ¿sí? O sea, como que vos decís, bueno, tengo 10 modelos posibles de estructuras o con estos 5 modelos de barra y bueno, y estos apoyos que pueden existir, que te dé la configuración óptima, ¿sí? No es fácil, pero bueno, por ahí, obviamente hoy con el poder de cálculo que hay se puede hacer. Y lo que pasa es que, bueno, es un trabajo que si vos no vas a vivir de eso, realmente hacerlo por ahí no compensa. Bien. Energía de formación. Esto solamente es complementario, pero creo que está bien introducirlo acá. Bueno, sobre esto hay alguna duda hasta acá. Este sería el método de la rigidez, ¿bien? Ahora vamos a ver cómo se hace, pero esta es la idea de base. O sea, entonces acá quiero que les quede clara la idea de en qué consiste, ¿sí? ¿Alguna duda? Pregunte ahora o calle para siempre. ¿Bien? Bueno, claro. Pero bueno, básicamente es eso. O sea, voy a escribir de forma matricial esta sumatoria de fuerzas. Bueno, que obviamente estas fuerzas son más que fuerzas. Puedo tener momentos metidos acá. La idea es que son todas las cargas y reacciones que voy a tener sobre mi estructura, ¿sí? Y nosotros ahora vamos a ver solamente fuerzas. Pero los modelos más elaborados matriciales, esta F es una fuerza que representa, donde uno también puede poner momentos, torsores, flexores, ¿bien? Y la U no son solo desplazamientos, también tenés cuánto rota tu fibra, etcétera, ¿sí? En el plano y, ¿cómo se llama? O sea, digamos, si es un caño, imagínate, uno sería la rotación del momento torsor, ¿bien? Y los otros es del flector, que son en diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes direcciones, ¿sí? O sea, esto es algo que puede ser mucho más que desplazamientos y fuerzas clásicas como lo están pensando, ¿sí? Bien. Bueno, es en la wiki creo que está bien. Por ahí, para Acosato, supongo, y Petro, no sé si Petro se conectó al final. Perfecto. Bueno, ustedes que ya han visto más temas, que están repasando la materia para rendir el final, yo creo que si van a la wiki, se la van a comer en media hora, deberían poder despachársela sin problemas, incluso les queda chica. Bien, pero está muy interesante. Y creo que el código este que les pasé, de esta universidad de Duke, la verdad que está muy bien y hace muchísimas. O sea, tiene en cuenta hasta incluso variaciones de temperatura, ¿sí? Que eso podría ser un problema re interesante. O sea, tenés, como este que les pasé, de la estructura 3D, imaginen que dicen, bueno, si recibe una carga térmica en pleno verano o en invierno por el sol o lo que sea, ¿cómo te afecta esto de la estructura, no? Que es la deformación de la estructura, lo podrías tener en cuenta. Eso es genial. Bien, o sea, realmente es algo que se pueden hacer cosas bastante sofisticadas. O sea, si lo entendiesen, a la base que ya la tienen matemática, aprender un poco de la física, que tienen todo para aprenderlo, y aprender a dominar el código, podrían dedicarse a eso y dejar la carrera de ingeniería, tranquilamente. No, ¿ven? Necesitan a alguien que les dé los proyectos nada más, pero bueno, casi nada. Eh, ¿Sí? Pero bueno, casi todas las torres, que está todo lleno de todo, se construye. Mucho se construye a ojímetro ya porque se hacen. Pero bueno, si no, podrías obviamente calcularlo. Bien. La energía de deformación es el aumento entonces de energía interna acumulada en el interior de un sólido deformable como resultado del trabajo realizado por las fuerzas que provocan la deformación. Bien, nada nuevo bajo el sol. Y esto como lo escribo en este formalismo.
Entonces tenemos que la energía de deformación elástica también puede expresarse en términos de la matriz de rigidez mediante la relación, esta que existe acá, que los que han hecho álgebra lineal saben que si esto, o sea, puedo demostrar que mi matriz que cumple esto es una matriz simétrica definida positiva, es decir, K, ¿no es cierto? Si esto es mayor que 0, implica que todos los autovalores son mayores que 0. Si no, voy a hablar con Andrea, ¿eh? Problema clásico de ¿cómo se llama? De autovalores. De autovalores es este, digamos. Es un problema clásico, ¿sí? Si no lo saben, se lo tienen que aprender. Bueno, se han quedado todos callados. Los he pillado, me parece. Pero bueno. ¿Por qué es importante esto que les estoy contando? Porque son el típico de cosas que cuando vos haces un cálculo o armás tu matriz, son los posibles chequeos cuando las cosas no funcionan, que vas a hacer, ¿sí? Che, la matriz es simétrica, es definida positiva. ¿Qué pinta tienen los autovalores? Está mal condicionada, ¿sí? Porque cuando todo funciona somos todos capos, pero cuando las cosas pinchan, ¿y qué hacemos? ¿Bien? O sea, suponga, el código funciona, lo que no está bien es quizás la estructura que estás pensando. ¿Y por qué? ¿Cómo la tengo? Bueno, hay toda una cuestión que no vamos a ver en este curso, pero que ustedes tienen todos los condimentos, los deberían tener al final. Estoy pensando por ahí más en Nico y Petro, como para decir, bueno, lo puedo aprender, o sea, tengo todo, solamente tengo que conectar los puntos que por ahí te están faltando, ¿sí? Bien, entonces es muy interesante este teorema de reciprocidad de Maxwell-Betty, que no sé pero de qué año es, pero es muy viejo, pero nos dice algo que tiene bastante sentido, y lo que pasa es que lo demuestra, ¿no? Y por eso es un teorema. En un sólido elástico y lineal, siendo PI y QJ dos sistemas de cargas independientes, se establece que el trabajo interno, realizado por el sistema de cargas PI sobre el campo de desplazamientos producido por el sistema QJ, es igual al trabajo interno realizado por el sistema QJ sobre los desplazamientos producidos por el sistema PI, ¿sí? En otras palabras, vos podés deducir de ese teorema que finalmente tu matriz es simétrica, ¿sí? O sea, son todas diferentes formas de analizar y comprender esto de que sea simétrica. Y además es simétrica definida positiva. También porque deriva de la ecuación, deriva de un potencial, que es la energía elástica, ¿sí? Entonces, la matriz hessiana, que al final tiene que ver con esta matriz de rigidez, ¿sí? La derivada segunda, es definida positiva. Esto es de física, esto es de análisis 1, no sé, ¿sí? Bueno, seguimos. Claro, tienen que intentar conectar los puntos, porque si no, al final tenés un montón de conocimiento que parece que está todo desagregado y en realidad todos son es como un prisma que tenés muchas facetas de las cuales puedes ver vos el problema, ¿sí? Y si logramos ver, si lográs enganchar, al final es más fácil porque todo tu conocimiento está como más compacto, ¿sí? Bueno, entonces eso, bueno, nada, solamente se los digo ahí para que vean que se puede pensar los problemas de muchas formas diferentes, ¿sí? Cada uno, hay gente que le gusta más la matemática, otro le gusta más la física, otro la computación, pero bueno, son todos parte de lo mismo. Bueno, entonces esto es un pequeño resumen chiquito que les voy a... Ahora luego lo vamos a hacer en detalle, ¿sí? Pero bueno, entonces si utilizamos este método directo de la rigidez, lo primero que se hace es identificar elementos individuales que componen esa estructura. La palabra que encontré en español, la verdad que no me gustó ninguna, y le suelen decir el truth element, ¿sí? El elemento truth, ¿bien? Que sería la barrita. Nosotros vamos a llamar elemento, barrita. Bien, entonces tenemos esto acá que está, bueno, el típico problema son un marco triangular, esta estructura triangular, tenemos acá está fijado en X, Y, acá solamente está fijado en Y, y tiramos, ¿sí? Entonces lo primero que hace este método es descomponer cada uno de esas barras y vas a analizarlas por separado, ¿sí? No lo vamos, después lo vamos a hacer, ahora solamente es para que pillen esa idea. Y luego cada elemento se analiza individualmente, ¿bien? Para desarrollar ecuaciones de rigidez de los miembros. Las fuerzas y los desplazamientos se relacionan a través de la matriz de rigidez del elemento, que depende de la geometría y propiedades del elemento, como el módulo de Young, etc. ¿Sí? Un elemento truth solo puede transmitir fuerzas en compresión o tensión. Esta es la parte interesante, ¿sí? Fíjense que es muy simple.
recién hablábamos que puedes tener flexión, torsión, o sea, la idea es que se puede doblar, torcer. Ahora no, solamente se comprime y se contrae esa barrita, ¿sí? Que puede estar en 2D o en 3D. Esto significa que en dos dimensiones cada nodo tiene 2 grados de libertad, desplazamiento horizontal y vertical, nada más. Y lo que te permite entonces para esas dos barritas, o sea, para una barrita con dos nodos, lo que finalmente armás es algo de esta forma, ¿sí? Este sería nuestra F, que son las fuerzas en el nodo 1. Imagínate estás con el nodo 1 y el nodo 2. La fuerza en X del nodo 1, la fuerza Y del nodo 1, Fx del nodo y así. Tenés acá una matriz que después vamos a ver cómo se calcula, pero no me interesa porque acá empezás a ver todo esto tiene, para una barrita, obviamente todo tiene solución analítica, esto, ¿sí? O sea, todo vale algo, que lo expresás en función del área, de la barra, del módulo de Young, y en este caso de la longitud, ¿sí? Y estos son los desplazamientos que voy a tener en cada uno. ¿Bien? Esto es para el nodo 1, 2. Podrías hacer puedes hacer otro sistemita igual para el nodo 2, 3 y otro para el 1, 3. ¿Bien? Entonces después vos tenés que ensamblar todo en uno solo. ¿Ok? Luego lo vamos a mirar. Solo quería que vean la diferencia que existe entre ese, que está en 2D, que es el truth element, con este que es el elemento marco o el frame element. Y este es capaz de soportar momentos de flexión, además de compresión y tensión, en 2D. ¿Sí? Bueno, da como resultado 3 grados de libertad en 2D, desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical y rotación en el plano, ¿sí? O sea, la barrita esa puede rotar, además. Entonces, nuestro sistema de antes, fíjense que esa F ahora representa otras cosas. Además de la fuerza, podemos tener momentos aplicados, ¿sí? Bueno, eso ahora en nuestros análisis que estamos haciendo no estamos teniendo, pero pueden haber momentos. Pueden haber momentos, ¿sí? Y entonces en mis variables también voy a tener que agregar las rotaciones que producen esos momentos, ¿sí? Fuera del plano. ¿Ok? Entonces fíjense que ahora tu matriz ya no es más de 4x4, sino es de 6x6. Esto es en 2D. Pregunta, para Nicolás Acosato y Petronel Schoeman, especialmente. Si estás en 3D, ¿qué tamaño deberías tener? ¿Cuántas variables deberías tener? ¿Y qué tamaño debería tener esto? El que quiera puede responderlo, pero en principio ellos dos se les debería prender la lamparita más rápido. Yo espero que se les prendería rápido, mis alumnos del año pasado. ¿Cuánto? No. No. Si seguimos así, 9x9. Bueno, tarea para el hogar. ¿Cuáles son? O sea, ¿cuáles serían? Estamos siempre entre dos barras, ¿no? Dos barras en 3D. O sea, en 2D, en 2D no podemos ir más allá de esto, ¿sí? Lo más complicado que podemos analizar en 2D es esto porque por el tipo de carga, de momentos, está todo en el plano, entonces hay cosas que no tienen sentido, ¿bien? Como el momento torsor en XY. En Z, solamente tiene sentido en Z, ¿no? O sea, no podríamos tener en cuenta una torsión, digamos, ¿no? Pero si estamos en 3D, ¿qué tenemos? Tenemos dos barras. O sea, por cada nodo, ¿cuántos grados de libertad tenés? Y eso es lo primero que tenés que preguntarte. Y después, ¿cuántos nodos tenés? Bien. Por cada nodo, ¿cuántos grados de libertad tengo? Venga, Petro y Nico, no se me queden callados que ese es Gaby. ¿Cuáles son? Tres desplazamientos, sí, y tres de rotación. Entonces, para dos nodos que forman una barrita, ¿cuántos grados de libertad? O sea, esta matriz, ¿cuánto va a tener? Sí, pero no me digas 144, sacar la raíz cuadrada. 12x12. Es una matriz de 12x12, ¿sí? Bien, acá voy a tener o sea, sería UX1, UI1, UZ1, el teta X1, el teta Y1, el teta Z1, ¿sí? ¿Bien? Son 6, 6 acá y 2 aquí, ¿sí? Y eso es lo que pueden encontrar, entonces es muy potente, ¿bien?
Es muy potente. Porque ahí podrías tener en cuenta, bueno, ya todo lo que vamos a ver más adelante, bueno, los momentos de inercia, de polar, etcétera, ¿sí? Eso, o sea, con esto se han calculado, con este tipo de sistemas se han calculado estructuras muy complejas, ¿bien? Bien. Y además se pueden agregar más cosas. También es posible incorporar otros elementos, porque todo entra dentro de lo que serían elementos finitos, ¿bien? Lo que pasa es que esta sería la parte discreta. Pueden agregar placas, que son las plates, y láminas, como shells, ¿sí? Podríamos hacer un super tobogán donde está todo calculado usando esa teoría, ¿bien? Donde vamos a tener en cuenta la fuerza que hacen los bloques cuando deslizan por ese tobogán, las barandas, si las tuviera, que están agarradas con un tubo central y que va a rotar por la fuerza que le van a hacer, por la fricción que le transmiten, ¿bien? Nadie nos va a pagar por hacerlo, así que no lo vamos a hacer. Pero se podría expresar todo ese problema en mucho detalle en este formalismo, ¿sí? Bien. Pasos del análisis estructural. Bueno, esto se lo he puesto yo, digamos, de viva voz, con lo que me parece, y es un poco como está hecho el código. No creo que difiera mucho de lo que está, la verdad que después no tuve tiempo de mirar lo que dice Felipa, pero bueno, es como más en detalle por ahí. Y es en general lo que uno hace, ¿sí? Me imagino que esto puede cambiar en función de algunas cosas, pero tiene esta pinta. Bueno, vamos a dar entonces los principales pasos que deben realizarse para llevar a cabo el cálculo y análisis mediante el método de la rigidez en el caso de solo emplear truth elements, ¿sí? Que es que las barritas solo se comprimen y se estiran. Bien. Yo creo que en general conviene siempre empezar con ese problema, que es un problema sencillo, que lo puedes resolver a mano incluso, muy rápido, ¿sí? Y conceptualmente lo pillas en un toque. Y cuando eso vos decís, ok, puedo conectar lo que sé, con la teoría, con el método y con el programa, que está en Octave, en C o me da igual, ¿sí? Pasás al siguiente nivel que ahora complejizás el problema de fondo, que es el modelo físico que querés que sea mucho más realista, ¿sí? Esto en general, ¿sí? Yo creo que es algo que, al menos yo lo hago así, conozco, la gente que conozco lo hacemos de esa manera y resulta muy bien, ¿sí? Cuando uno está más canchero y poner eso, andás muy bien en matemática, bueno, por ahí te puedes saltar un paso en la parte de código o al revés. O sea, cuando vos alguna área la manejas más, eso te permite quizás evitarte algunos pasos intermedios. Eso obvio. Si lo pueden hacer, háganlo. Yo lo hago. Y sobre todo cuando son problemas que alguna vez ya viste o trataste, ¿sí? Pero si es algo nuevo, eh, por ejemplo, yo nunca había usado este método y la verdad que fue re fácil seguirlo y aplicando esto que les dije, ¿sí? Yo ahora, por ejemplo, que entiendo bien cómo funciona este del Truth Element, la verdad que podríamos, creo que, y estuve probando el otro, y sí, es más complicado y más cuenta, pero conceptualmente es lo mismo, ¿sí? Bien. Estos pasos entonces son similares a los que se realizan en el caso de emplear elementos de marco o elementos como placas o láminas, ¿sí? Bueno, podemos decir, esto lo he escrito yo medio dormido, o sea, podemos decir sin pérdida de generalidad que estos son preproceso, geometría, cargas externas y condiciones de borde, ¿sí? El proceso, el procesado, que sería el cálculo y la resolución del problema, y el postproceso, que es cuando ya haces la visualización cualitativa y análisis cuantitativo, ¿sí? Y obviamente esto se parece a la figura que nos mostró Filipa, que tiene retroalimentación, etcétera, ¿sí? Pero estamos hablando de ese problema que es el más sencillo y es como bastante avanzo y termino, ¿sí? Eh, el de Felipa está pensado en ese modelo que muestran. ¿Sabes de qué estoy hablando, no? A ver si lo busco, si no. Ya en algo, claro, en algo más de producción, ¿no? Quiero ir y construirlo y ver qué pasa, ¿sí? Por eso tenés toda esa retroalimentación todo el tiempo, ¿sí? Los tipos con esto construyen cosas. O sea, la idea es que vos al final vas a querer construir algo también, ¿no? Ahora estamos en la parte solamente, bueno, cómo resolvemos, al final cómo aplicamos, o sea, estamos en el último bloquecito, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Ya tenemos el modelo, o sea, ¿cómo vamos a resolver el último bloquecito? Hacemos el preproceso, el proceso y el postproceso. Entonces, en el preproceso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un modelo geométrico de la estructura bajo análisis, que la describimos mediante un arreglo de números de tamaño n por d, o sea, una matriz de n por d,
especificando las coordenadas de los nodos, ¿sí? La conectividad, además que vamos a necesitar, y vamos a necesitar saber cómo se conectan esos diferentes nodos, o sea, cómo se forman las barras entre el nodo I y el nodo J, ¿no? Acá, bueno, acá hay un error, pero bueno, esto es la conectividad entre nodos que indican los elementos. Esto acá lo que está diciendo es un número de elementos por, ¿sí? 2, porque tenés dos nodos, o sea, vos la barra está compuesta por dos índices, el nodo I y el nodo J, ¿sí? Para cada barra. Después lo arreglo. El módulo elástico de Young, en este caso, solamente necesitamos eso para cada elemento y el área de la sección transversal de cada barra, que le vamos a llamar S, porque así es como lo llamó el francés del cual le vamos a usar el código. Pero podría ser A, obviamente. Adicionalmente, en este primer paso, es práctica habitual especificar las cargas externas, ¿sí? ¿Qué cargas quiero aplicar? Y las condiciones de borde que se considerarán. Si voy a decir, bueno, va a estar fijado en X, va a estar fijado en X y en Y, o voy a mover este nodo a una cierta distancia, ¿sí? Yo impongo el desplazamiento y veo qué fuerzas requiero aplicar para que suceda eso, o cuáles son las fuerzas de reacción que eso me genera, mis apoyos, ¿bien? Luego viene el procesado, y acá existe una cosa que es muy interesante, que es esto, es lo que Argyris fue el que arrancó con todo esto, que es el assembly, y bueno, obviamente filling, que es ensamblado de la matriz del sistema K, es el ensamblado de esta matriz de rigidez, ¿sí? Entonces se usa esta cuestión que le ponemos una A, que es de assembly, que es como un operador, y la idea es que vos te mueves por todas las barritas, ¿sí? Y cada barrita que vas construyendo está K, E y J, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué le suena que puede ser? O sea, acá lo dice, ¿no? Donde K, E y J es la matriz de rigidez del eésimo elemento truth que une los nodos I y J. Bueno, esto es esta, claro. Vos todo el tiempo tenés que ir construyendo esta de la 2.5, ¿sí? Esto que está acá. Esta sería la K, E y J, donde I y J es el nodo 1 y el nodo 2. ¿Bien? Vos todo el tiempo... No, no, estos son valores. Sí, bueno, lo que está en negrita es matriz acá. En la notación que estoy usando yo es matriz o vector si está en negrita, si no es un escalar. ¿Sí? Estos son los elementos, el valor del elemento. Esto es un número. 5, 2, 1. Es el área por el módulo de Young dividido L. ¿Bien? Entonces vos todo el tiempo vas armando estas matricitas que dependerán del módulo de Young de esa barrita, de la longitud de esa barrita, ¿bien? De la sección de esa barrita, ¿bien? Entonces todo el tiempo vos vas haciendo ese cálculo, aquí, y lo vas integrando en el sistema, ¿sí? Entonces esa matriz de 4 por 4 vos la tenés que ir metiendo acá en la matriz grandota. Venga, habla, habla. Sí. No, 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 no. A ver, vos, ya vamos a ver después cómo se llena, ¿no? Pero entre el nodo 1 y 2, tenés 4 grados de libertad, ¿sí? Que son los desplazamientos en X y en Y del nodo 1 y del nodo 2, ¿sí? Eso te genera 4 por 4 vínculos. Algunos pueden ser 0, en principio. ¿Bien? Y eso, bueno, o pueden ser más si tenés en cuenta esto de los momentos que dijimos, que en principio no los vamos a tener. Pero bueno, ese es el nodo I con el J. Pero resulta que vos tenés un nodo K, que hace rato era el 3, que va a estar vinculado con el 1 y también va a estar vinculado con el 2. Entonces, esos también van a influir. Al final, por eso es hiperestática, ¿no? No está determinado el sistema. O sea, tenés que tener en cuenta cómo unos afectan a los otros para finalmente resolver el problema, ¿sí? Entonces esto es una forma sencilla, elegante y súper potente de lidiar con todo eso. Ahora te estoy explicando estamos viendo como el bosque, ¿sí? Hemos ido de lo más general a lo más particular.
Y enseguida, yo creo que nos conviene tener un recreo, vamos a ver en detalle cómo hacerlo, ¿sí? Con todas las cuentitas. Y después lo vamos a ver en el código. Para mí hay que hacerlo así, como una idea primero general, como para que no te pierdas. Y, ok, quiero llegar acá, parto de acá, tengo todas estas cosas, hay partes que no entiendo, obvio, pero que sí son importantes. Y después vas y miras eso y decís, ok, esta cuenta se hace así, agarrás. O sea, entonces ahora les terminamos, que faltan pocos slides, nos tomamos 15 minutos de recreo, subo el PDF o se lo bajan, porque ahí está el link en esto que les pasé recién. Si no, se los paso lo pongo ahora en cómo se llama en el Classroom, que creo que es lo más práctico. Cosa que ustedes tengan, no sé si pueden imprimirlo, lo imprimen, y si no, ya les queda y van haciendo anotaciones sobre eso. Porque es bastante sencillo en realidad. Bueno, sigamos. Acá no funcionó como yo quería esto. Bueno. Entonces, hacemos el assembly, ¿sí? Entonces, básicamente esto tiene en cuenta todas las relaciones internas que existen de todos los nodos que están conectados por una barra, ¿sí? Eso es lo que quiero que por ahí pillen más la idea que, o sea, eso es lo que representa acá, ¿sí? Para elementos finitos esto es exactamente igual, o sea, esto es la base y suele ser una parte súper complicada que la gente se pierde mucho cuando aprende elementos finitos. O sea, lo que pasa es que en elementos finitos vos tenés muchos, cuando vas a abordar el problema tenés varias cosas. Por un lado es el formalismo matemático de la formulación variacional, implica un nivel de matemática que la mayoría de gente que no ha hecho un matemática 4 no tiene. Incluso estás medio justo. Entonces, claro, ya ahí tenés un problema. Luego está todo el tema de, una vez que llegaste al final, o sea, que haces la formulación matemática, que tiene que ver con, ustedes han visto teoría de variaciones, supongo, en mecánica racional, si no, les ha pegado en el palo. Después está el tema de la discretización. Si no has visto métodos numéricos, hay gente que ni siquiera sabe que existen, que se puede discretizar algo, ¿sí? Nunca se imaginó la sumatoria de Riemann hacerla, ¿sí? O nunca la tuvo que hacer, solamente fue una idea. Bueno. Entonces discretizás. Bueno, vos si sabés que existen espacios de funciones, y por eso te digo matemática 4 te queda el toque. ¿Qué más? Y sobre eso ahora viene todo el tema de la implementación. O sea, necesito saber usar algún código. Octave, C, C++, Python, lo que sea. Claro, si nunca usaste un código, ahí tenés otro problema más. ¿Sí? Porque solo usaste el Word y para esto y entonces no tenés ni siquiera un concepto mínimo de un loop o de un if. Y bueno, entonces, y después tenés todo el tema de la integración numérica. Tenés que hacer la integración numérica por Gauss, que no sé si la han visto este año, pero bueno, yo se lo pedí al Willy que se los explique, que es cómo integro de forma numérica un elemento, que en principio es una región en el espacio, acotada. Bien. Entonces, cuando vos llegás a esta parte del assembly, tenés como 10 problemas previos, ¿entendés? Entonces creo que está buenísimo este método porque es muy sencillo. Son dos puntitos que forman una barra y que se comprimen o se contraen, nada más. Entonces, analizar esto es solo un problema y nada más. No estás pensando en 10 problemas más, ¿sí? Porque yo creo que todos ustedes comprenden que tenés una barrita de elástica que la puedes comprimir o contraer. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, entonces vas a ver que el assembly es el único problema de todos los problemas que hay, lo único que tenés que, porque lo demás lo entendés todo. Entonces yo creo que para que está bárbaro, si tuviera que incluso señalar elementos finitos, creo que arrancaría por acá. Porque suele ser la cosa que nunca te explican bien y que hace alguien, pero que al final vos tenés un montón de problemas, porque después cuando vos querés hacer algún cambio, si no haces el assembly, o sea, si vos no integrás tu matriz local con la matriz global, fuiste. Y si no, necesitas que alguien lo haga por vos, que ese es otro problema, ¿no? Depender de alguien. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, sos capaz de hacer el ensamblado, o sea, vas metiendo todo ahí, ya vamos a ver cómo se hace, que al final es un problema bien abstracto, entonces, por eso siempre hay que pensarlo el nodo I, el nodo J, el elemento E, que al final va a ser un índice en una matriz y en un vector. ¿Bien? Entonces, bueno, calculamos las cargas externas que actúan sobre el sistema F. ¿Qué significa acá? Porque acá les puse yo en el paso anterior que esto se hacía acá, ¿no? No sé dónde lo puse. Adicionalmente, en este primer caso es práctica habitual especificar las cargas externas y las condiciones de borde que se considerarán. Básicamente, porque a veces esas cargas pueden ser. Lo que hay que hacer es, la carga te la pueden dar antes, pero donde la vas vos ahora
según qué problemas hagas, bueno, vas a ver que este punto 3.2, las condiciones de contorno por ahí te van a afectar a las cargas. Eso hasta que no haces un problema no queda muy claro, así que no se preocupe, pero bueno. Y acá es como que vos, si querés, la carga que te dijeron vale 25 kilonewton en la dirección. O sea, vos ahora armás el vector ese de fuerzas. Eso sería un poco lo que vas a hacer acá. Vos ahora armás el vector de fuerzas. ¿Ven? Antes vos de especificar las cargas, el nodo 5 va con el. Y ahora vos lo integrás todo en un vector de fuerzas de todo el sistema. Eso sería la F, ¿no? ¿Sí? Esa es la diferencia entre que sea. Por eso lo puse acá, dos veces sería que está puesto. En una es como que digo, en el nodo que está en la posición 2 metros, 3 metros, 2 en X y 3 en Y, voy a aplicar esta carga, voy a tirar con un peso. Bueno, ahora haces este es el vector de fuerzas del sistema. Bien. 3. Aplicar condiciones de contorno, lo puse en inglés porque es lo típico que ves por todos lados, son las boundary conditions. En este tipo de problemas solo son del tipo de Dirichlet, es decir, se fijan ciertos desplazamientos. A. Fijamos desplazamientos en los apoyos, que es lo típico que decimos, el nodo tal no se mueve en X, no se mueve en Y, ¿bien? Fíjense que no tenemos nada de que tenemos un momento para que no gire. Por ejemplo, son todos simplemente apoyados. Esto no tenemos ninguno que esté empotrado, ¿sí? No hay ninguno que esté encajado en una pared. ¿Sí? Si tienen dudas, pregunten, si no sigo. Imponer. Y lo otro que podemos hacer es imponer ciertos desplazamientos sobre puntos de la estructura. O sea, queremos que algún puntito, en vez de aplicar una carga, queremos que se desplace. O sea, imagínate que tiene algún riel 1 y decimos, si yo, para que se mueva una cierta distancia en X o una cierta distancia en Y, ¿qué carga necesitaría aplicar? Y eso cómo afecta al resto. Bien, eso podría ser una pregunta que te interesa. Eso lo harías entonces con otro tipo, lo harías de esta forma, poniendo algún desplazamiento. Esta tarde, si tenemos tiempo y va todo bien, lo podemos ver, ¿sí? Si no, lo podemos dejar para más adelante. No hay pérdida de lo que vamos a hacer por eso. Bien, entonces la matriz K, lo que vamos a hacer, si aplicamos la boundary condition, la transformamos en una K que le puse una K sombrerito, ¿bien? Y las fuerzas y las reacciones se van a modificar en función de esas boundary conditions. En principio, las que vamos a considerar, al principio no les va a pasar nada, pero si hiciéramos del tipo B, sí. Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Si vos son solo del tipo A, en principio la F, la F de esta sombrero es igual a esta F de acá. Bueno, entonces el sistema que al final resolvés simplemente es un K modificado por U igual a este F modificado. Y cuando esto lo resolvés, que ya saben que en Octave simplemente K barra invertida F, no hay más, determinamos las reacciones resultantes que son igual a la K sin aplicar las condiciones de contorno por la U menos las Fs aplicadas al sistema, ¿sí? Así se calculan las reacciones. Y esa acá es la matriz de rigidez, bueno, que mencionamos antes. Bien. Y finalmente, el postproceso, que me ha faltado acá poner el postproceso, pero bueno, lo puse ahí. Después le pego una arregladita al PDF si queda bien. Pero bueno, graficamos la configuración deformada, determinamos máximos desplazamientos, cálculo de fuerzas sobre cada elemento, visualizar fuerzas de reacción, etc. ¿Sí? Eso sería el postproceso. ¿Bien? Si tenemos las fuerzas, o sea, si nosotros sabemos cómo se desplaza cada nodo, tenemos la configuración, podemos saber cuánto el elongamiento de cada barrita, entonces con eso calculamos todo, en este caso de barritas simples. También podría pasar que consideremos modelos más complejos, entonces este cálculo de esfuerzos, que creo que esto lo he puesto personalmente, específicamente para Petro y Nico, que por eso son los que obviamente están mirando más este tipo de cosas ahora, y obviamente para todos, pero yo creo que son quienes les van a le van a sacar más provecho. Se realiza entonces el cálculo de esfuerzo, se realiza examinando en coordenadas locales de las barras el esfuerzo axial, los esfuerzos cortantes, los momentos flectores y el momento torsor generados en cada una de las barras, conocidos los desplazamientos de todos los nudos o nodos sería de la estructura. Bien, los desplazamientos son estos desplazamientos generalizados que tienen en cuenta desplazamientos, digamos, en X y Z y aparte las rotaciones. Esto puede hacerse usando las matrices de rigidez expresadas en coordenadas locales y los desplazamientos nodales expresados también en coordenadas locales. ¿Bien? Ese sería un postproceso que deberías hacer. Y bueno,
que es un poco más laborioso, pero comparado con hacerlo a mano es cero. Porque una vez que armas tu código es muy sencillo. ¿Ven? También te podría interesar un análisis dinámico. ¿Bien? Esto yo creo que los que hayan cursado Matemática 4 por ahí han visto Fourier, o si no les suena, pero si no de mecánica racional seguro, que son los modos de oscilación de una estructura. O sea, si calculas la matriz de masa y tenés la matriz de rigidez y despreciás los rozamientos porque son muy pequeños en principio, ¿sí? La idea es que está todo estático y que o sea, es como un puente. Imaginen con algún tipo de estructura así tipo puente o antena que va a vibrar un poco. Bueno, podrías buscar haciendo esta cuenta cuáles son los modos naturales de vibración de esa estructura, y esto puedes hacerlo realmente teniendo en cuenta todo, ¿no? El momento torsor, flector, diferentes tipos de perfiles, diferentes materiales, secciones. Es muy potente, ¿no? No sé si son conscientes. ¿Bien? Y es bastante sencillo. Bueno, no es bastante, esta parte ya es más complicada, pero digo, arrancás de ese modelo sencillo de que tenés dos puntitos que se unen, o sea, por una barrita que es elástica y se comprime y se estira, nada más. Bien. Y no tenés que ir, para cerrar un poco acá, no sé si creo que lo puse, después lo borré, y lo importante de todo esto es que no necesitamos tener ecuaciones derivadas parciales, sistemas de ecuaciones derivadas parciales, que es lo que usa elementos finitos, ¿sí? Todo esto son cosas discretas, ¿sí? O sea, es muy potente. Y por la simplicidad del problema que puede resolver, que puede ser muy complejo. No es elementos finitos, obviamente, pero según qué problemas tenés, la verdad que está, y más si puedes agregar elementos tipo placa y lámina, bueno, y se han construido muchísimas cosas, obvio, con esto. Bueno, implementación en un código. Entonces, acá la idea, no tuve tiempo de armarlo mejor, pero bueno, pero igual hay cosas que se las puse y quiero que queden expresadas. Entonces, lo que mejor, posibilidades. Lo que vi es que el tema en Wikipedia me gustó, está bien, tanto en español, en inglés está mejor, creo, pero no está mal en español. En particular me gustó de lo que vi que es gratis, ¿no? Porque acá, claro, si pagan hay de todo, pero porque es algo viejo esto. Pero gratis y que parece que es muy interesante, está lo de Duke University, que está hecho un código en C. Yo lo compilé en 0,1 segundo, o sea, lo bajé, lo descomprimí, puse make y anduvo. Y trae ya para que lo puedas usar desde MATLAB. Y también anduvo a la primera. Y como calcula en C, calcula bestialmente rápido. ¿Bien? Y calcula todo esto que hemos hablado de que vos ahora tenés en 3D y tenés 3 rotaciones y 3 desplazamientos por cada nodo, ¿sí? Y con eso podés hacer todo lo que, claro, hay que hacerlo, pero podrías hacer todo este postproceso y ver cosas súper interesantes, ¿bien? Entonces, de lo que he visto me gustó mucho, pero bueno, esto requiere un trabajo, ¿no? Yo creo que ahora en la carrera por ahí no tenés ese tiempo, pero llegado el caso, o por ahí en si alguien hace el proyecto final y se va por esta línea, creo que anda bastante bien, habría que estudiarlo mejor. Y llegado el caso el día de mañana, bueno, no sé bien a qué se van a dedicar, pero está ahí. ¿Sí? Y yo creo que está bien. Y ya no lo desarrollan más. Desde el 2014 creo que fue la última actualización que hicieron, porque no hay más que hacer ya. ¿Sí? O sea, ya tendrías que pasarte a otro código de otro tipo. O sea, el objetivo de esto se cumplió, lo cumplieron ellos y creo que es muy potente igual. ¿Y qué no hacer? Bueno, yo acá quería mostrarles un vídeo que si después me arrepentí, no les iba a decir nada, al final se los voy a contar de palabras. ¿Bien? Buscando cosas para ver qué hace la gente, que te propone, encontré vídeos de gente que lo que hace es arma la matriz esa acá del sistema en Excel y va haciendo todas las cuentitas a mano y las va integrando, ¿sí? Hace el assembly, que es una parte súper laboriosa, esto lo hace a mano, ¿sí? Y solo usa el Excel para hacer esto. Bueno, prohibido hacer eso, están todos desaprobados si siquiera lo comentan. ¿Bien? Es más, el que me dice que vio un vídeo de eso también lo desapruebo. Lo pueden hacer, pero no me lo cuenten, por favor, no me lo cuenten. Pero bueno, claro, es como un trabajo, es como, aparte después veo un montón de comentarios abajo, buenísimo, no sé qué, entendí re bien, son todos unos burros, o sea, todos desaprobados. Claro, no los contrató ni para que me hagan el puente de mi casa. ¿Verdad? Este, no, vos tenés que hacer un esfuerzo, que es la idea, y como se llama, o sea, yo te entiendo que vos me hagas 2 barritas, 3 barritas,
pero no que me hagas una estructura entera, ¿entendés? A mano. Vos entendés el concepto, pillás las ideas y tratás de generalizarlo, porque ¿de qué te sirve? O sea, esa estructura en 3D que les di, todo el tiempo que tardé, lo tardé en armar la estructura. Lo que fue cálculo, nada, fue divertido. Bueno, entonces, para que se lo piensen, que esos son, yo creo que son todos adultos, esto es mi comentario bien personal, extra materia posiblemente, pero bueno, este, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Yo creo que, nada, porque ¿qué van a desaprobar? O sea, ¿qué van a desaprobar? Darle F5, ¿no? Eh, claro, acá lo difícil es hacer código. O sea, lo difícil tiene dos partes. Una parte, entender el problema detrás, y la otra es cómo esto lo meto en un código. ¿Bien? Tiene dos partes. Pero no lo hagas a mano, ese es el punto, ¿no? Si no, le voy a contar a Willy también, le voy a decir al Willy García, che, tus alumnos usan el Excel y meten los números a mano, nada, se muere. Bueno, Excel bien es viejo ya Excel, sirve para algunas cosas, pero muchas no. O sea, bueno, código en Octave. Entonces es lo que vamos a hacer enseguida, le vamos a exponer este método de forma teórica y práctica, y primero lo que vamos a hacer es desarrollar esto que está acá, que ahora se lo subo, que el tipo también lo sube al MathWorks, ¿bien? De MATLAB. Yo lo cambié un pelín, pero lo dejé casi intacto para que... Y lo que hice fue todo, digamos, por afuera para poder cargar la estructura, etcétera, ¿sí? Y hacer el análisis. Y la parte para view. Pero está muy bien hecho, está bien explicado, con colorcito, un modelito simple, qué sé yo. Lo que está bien hecho no hace falta copiar. O sea, yo creo que no tiene sentido que le copie a él para explicarle a ustedes. Veamos directamente enseguida, si le damos aquí, ¿bien? Vamos a ir a parar a ese código que está acá, ¿bien? Bueno, se los puedo pasar si quieren, por WhatsApp. Se los paso ya, así lo van bajando cada uno. Bien, y enseguida nos vemos y ya lo tienen a mano, ¿ok? ¿Para dónde están los chicos del 2019? También, sí, no, se los mando por todos lados, lo bajan y chao. Bien, la idea es que enseguida nos conectamos tipo 11 menos cuarto. Bien, nos tomamos 15 minutos y seguimos con eso. Y así nos da tiempo también de ver el código y en la tarde hacemos todo práctica, ¿sí? Bien, bueno, ¿dónde estaba? Me perdí. Pará, entonces déjame que termine. Bien, bueno, entonces ahí está ahí. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es este, que ya se los dije que se lo estudien bien, cosa de que todo no les suene raro, ¿bien? Siempre hay que empezar con un problema que todos conozcamos. Este problema está hecho en Crandall. Yo en el libro del 2012 que tengo es el ejemplo 1.4, 2.5, 2.13, pero la versión del 99 también tiene los mismos números y en la que pasó Fede del 66 debe ser también parecido, ¿sí? Es un problema clásico. Tienes estas dos cargas verticales. Acá, fíjense, el programita que vamos a correr en Octave lo dice que haga, que les diga, este es el nodo 1, nodo 2, nodo 3, 4, 5, 6. Esta es la barra 1, la barra 2, barra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está en el Crandall, creo que la hice de tal forma que, al menos el libro que tengo yo, tiene los mismos números. Bien. Acá acá está restringido el movimiento en X y en Y. Esos son los cuatro triangulitos estos. Y acá solamente en Y, ¿sí? Unidades en metros, cargas en kilonewtons. Y el material es aluminio y ahí en ese libro, bueno, si no está puesto, sino en el programa Octave va a estar. Bueno, acá lo hice proporcional al grosor con las barritas. La idea es que el marco de este triangular es más grueso, ¿sí? Creo que son 25 centímetros cuadrados. Hay un error, en menos el que yo vi, que decía primero 20, pero después todos los cálculos son con 25 centímetros cuadrados. Y estas internas son de 10 centímetros cuadrados, ¿sí? Las secciones. Bien. Cuando esto lo resolves, lo que vamos a ver en nuestro programita, que hace es, por un lado, ese sería el preproceso, digamos. Bueno, ese sería el preproceso, ese sería un poco antes, justo antes de calcular. Vemos que las fuerzas, o sea, va de vuelta. Esto es el preproceso, ¿eh? Construimos la estructura. Le ponemos todas las unidades del módulo de Young, de las áreas. Vemos las cargas que queremos, qué sé yo. Esto sería el preproceso, ¿sí? Dejamos claro dónde van a estar los apoyos y todo. ¿Está claro? Ese es el resultado del preproceso, o sea, llegamos acá.
Segundo paso. Y tercero a la vez, porque estamos haciendo en realidad dos pasos. Calculamos. Entonces, antes de calcular, ¿qué vas a ver? Bueno, básicamente que las cargas, ya van a ver por qué, porque el otro era F en tal lado, ahora es como que vos tenés una F general y querés ver que las componentes, están graficadas todas acá las Fs. ¿Bien? Todas las cargas, que es un vector son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tengo 6 nodos, ¿de qué longitud en este problema de truss elements, este problema de trusses, ¿cuál es la longitud? ¿Qué tamaño tiene mi vector de fuerzas? A ver. 12 por 1, exacto. Tenés 12 fuerzas, porque tenés 6 nodos por 2 grados de libertad, tenés 12 fuerzas, pues están todas puestas. Entonces, fíjense, acá estoy graficando todas. Entonces está bueno porque te dice 0, vale 0, vale 0 en todos lados, pero acá no vale, vale lo que vos querés imponer, que es lo que cargaste antes. ¿Sí? Ese sería, por eso está en el proceso. ¿Sí? Vos tenés que estar seguro que las cargas que vos estás imponiendo son las que vos querés. Porque en este caso es todo muy simple, pero bueno, puede ser que sea más complicado y estés pisándola ahí. En elementos finitos no es tan obvio como acá, ¿sí? Acá es mucho más sencillo. Lo que pasa es que en elementos finitos puedes poner cargas. Imagínate, sobre esta barra puedo poner una carga parabólica a lo largo de la barra. ¿Ven? Ok. Acá solamente nuestra barra siempre se va a deformar a lo largo de la dirección axial, nada más. ¿Bien? Bueno, esa es una diferencia importante, según para qué. Bueno, ¿qué más? Bien, tengo esto por un lado, entonces resuelvo el problema y me voy a la derecha y esto veo la deformada, que sería el azul, que está magnificada por 50, y veo las reacciones. En realidad, acá hago lo mismo que con la fuerza. Estoy graficando las reacciones generalizadas, esa R grandota, ¿sí? Entonces, no tengo reacciones en ningún lado y solamente tengo reacciones en los apoyos. Y lo interesante, obviamente, si lo han visto este problema hecho en el Crandall, o creo que también Eduardo lo hizo en clase, ¿no? Sí, ¿no es cierto? No, pero las reacciones generalmente las calculás, ¿no? O no, bueno, no sé. Ah, bueno. Bien. Entonces ves que las reacciones son 50 y 75 y no tenés ninguna en Z. En X, perdón. ¿Sí? Bueno, yo espero que lo hayan visto. Si no, bueno, ya estaban avisados. Pero bueno, básicamente sería el resultado. ¿Bien? Llegas acá, tic, se acaba. Bien. Entonces, ¿qué hora es? Son y 35. 40, 45. A la de 50